quiero preguntarte el balance que haces de los primeros 15 días del gobierno, primeras 2 semanas. Bueno, yo creo que hemos sido consistentes con lo que decimos. Básicamente nosotros señalamos que no hay tiempo, que esto requiere de shock, que la situación es verdaderamente complicada, que estamos en una situación muy delicada y que requiere medidas que a la vista de un observador convencional parecen audaces, pero los riesgos de no tomar el toro por las astas rápidamente, eso sería tremendo. Y es por eso que nosotros en la primera semana hicimos 2 cosas muy importantes desde mi punto de vista. En primer lugar, lanzamos un programa de estabilización ortodoxo, bien duro, donde básicamente propusimos un ajuste fiscal de 5 puntos del PBI, donde 60% de ese ajuste recae en la política. Yo menciono esto porque la realidad es que siempre cayó sobre la población. La otra que también tiene ese programa es todo un proceso de saneamiento del Banco Central y además un sinceramiento cambiario. De hecho, fue tan bien recibido el programa económico que, a diferencia de otros casos donde la brecha se mantenía constante o se ampliaba, nosotros logramos comprimir la brecha en un contexto donde además bajamos la tasa de interés y además bajó el riesgo país y todos los activos financieros argentinos mostraron un alza verdaderamente enorme. Eso quiere decir que el programa fue aceptado y es más, si vos tomás el tipo de cambio oficial y le computás la expectativa que hay sobre el impuesto país, te vas a dar cuenta que, para el caso de las importaciones, ¿no? Te vas a dar cuenta que desapareció la brecha. Es muy interesante porque quiere decir que estamos en camino de cerrar el exceso de demanda del mercado de divisas. De hecho, esto es tan así que el Banco Central ha comprado cerca de 2.000 millones de dólares en las primeras 2 semanas. En estas 2 semanas. Y eso es muy importante porque va a reflejar que entonces empieza a caer el exceso de oferta en el mercado de bonos y por ende quiere decir que los precios de los bonos se recuperan, baja la tasa de interés, se comprime el riesgo país. Eso también descomprime el exceso de oferta en el mercado de bienes y entonces la actividad sufre menos el empleo y obviamente sufre menos los salarios reales y obviamente eso con el impacto que tiene en términos de pobres e indigentes. Con lo cual eso está muy interesante que haya sido tan bien recibido por el mercado. Igual, obviamente eso no es suficiente porque cuando vos haces un programa de estabilización, el aumento del ahorro tiene que tener una contrapartida en aumento de inversión para que no sea recesivo. Y la verdad es que la inversión no reacciona de manera instantánea y por eso es tan urgente el paquete de medidas que nosotros mandamos en la segunda semana, que es un paquete que básicamente te diría que tiene 3 elementos fundamentales en términos de impacto real. Sí, digamos, en términos estilizados, ¿no? O sea, o abstractos. O sea, tiene una parte que es dar más libertad a los individuos. Cultural. Exactamente. Hay otra parte que tiene que ver con desregular e ir hacia estructuras más competitivas. Y otra que tiene que ver con eliminar los tongos de la política. Es decir, que es un shock liberador, un shock de libertad, un shock anticasta, ¿sí? Y que, a diferencia de lo que dicen algunos, no es amigable con las empresas, es amigable con la competencia, es amigable con los mercados, es amigable con los argentinos de bien. ¿Por qué es tan importante eso? ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es que la inversión reaccione muchísimo más rápido. Entonces, cuanto más rápido reaccione la inversión al aumento del ahorro, menos es lo que vamos a sufrir en términos de actividad. La clave son 2 para que hace que la V corta, en la cual vamos a estar inmersos durante un tiempo. De alta inflación y recesión. Exactamente, pero la V corta en actividad, ¿de qué depende? Que sea más chiquita y que salgamos más rápido. Depende básicamente de que reaccione rápido la inversión y de que caiga fuerte la tasa de interés. Entiendo. Y ahí por eso es tan importante este decreto de necesidad y urgencia, porque lo que hace es minimizar el tiempo
para el rebote, o sea, minimiza el daño sobre la sociedad. El trabajo que hicieron de manera conjunta la doctora Bullrich, o sea, seguridad, con el Ministerio de Capital Humano de la licenciada Petovelo y lo que se hizo con el Ministerio de Infraestructura del doctor Ferraro, fue un trabajo muy importante, no solo desde lo conceptual, ¿no? Que, digo, el que las hace las paga, que el que corta no cobra, que se respeta el derecho de los demás. O sea, vos podés quejarte de todo lo que quieras, pero ha sido un trabajo impresionante, ¿no? Porque vos fíjate que se usó todo lo que Massa usó en la campaña para el mal y para sembrar el miedo. Nosotros lo usamos para comunicarle a la gente que nadie tenía por qué apretarlo, que si no iban a la marcha no iban a tener ningún tipo de problema, que si iban a la marcha y violaban los derechos de las otras personas, posiblemente sí, digamos, había penalidades. Y es muy interesante porque nosotros recibimos más de 11.000 denuncias de extorsión por parte de los piqueteros a las personas que reciben planes. Es decir, que casi el triple de la gente que vino a la marcha. Esto es muy importante porque pensá que ellos pensaban juntar arriba de 50.000 personas y esto trabajó sobre los incentivos de la gente para no fue ser un golpe parte fuerte, cultural. Claro. Y eso permitió además a la fuerza de seguridad trabajar de una manera mucho más holgada para que fuera una situación que se manejó, la verdad que con mucha destreza. La verdad que también me parece que eso es importante desde lo cultural.